Vamos a ver un nuevo caso sobre protección de datos de carácter personal, conforme a la regulación establecida en el Reglamento General de Protección de Datos y en la propia Ley Orgánica Española. Propia Ley Orgánica Española, sí, lógicamente. Bien, en principio, tenemos que hacer referencia. Se trata, en este caso, mejor dicho, de un supuesto también que ha llegado a la Agencia Española de Protección de Datos, en virtud del cual doña o don AA 3AES interpuso reclamación ante la agencia y contra don BBB por la instalación de un sistema de videovigilancia ubicado en una calle de Huelva. Y los motivos que fundamentan la reclamación son que la parte reclamante manifiesta que la parte reclamada es responsable de cámaras instaladas en la fachada de un inmueble que se orientan a la vía pública, sin contar con autorización administrativa previa para ello, existiendo indicios de un posible incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.1c del Reglamento General de Protección de Datos. Bien, en este caso, la parte reclamada aportó un certificado expedido por una empresa en el que indica que esas cámaras que están instaladas pero no tienen grabación activa desde una fecha, porque al encontrarse, bueno, por unas cuestiones técnicas, ¿de acuerdo? Pues lo que le impide visualizar las imágenes de sus... impide que pueda grabar y que se puedan visualizar las imágenes de las cámaras en el monitor. Bien, sabemos que la imagen física de una persona, a tenor del artículo 4 del Reglamento General de Protección de Datos, es un dato personal y su protección, por tanto, pues lógicamente es objeto de ese reglamento. Y en el artículo 4.2 se define el concepto de tratamiento de los datos personales. Las imágenes generadas por un sistema de cámaras o videocámaras son datos de carácter personal por lo que lógicamente su tratamiento está sujeto a la normativa. Y hay que tener en cuenta el hecho de que un sistema de videovigilancia haya sido instalado conforme a la normativa de seguridad, no autoriza captar la imagen de quienes transiten por la vía. Bien. Tenemos que tener lugar, en primer lugar, el artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos respecto a la licitud del tratamiento, cuando nos dice que solo será lícito si se cumplen al menos algunas de las siguientes condiciones. Que el interesado dio su consentimiento, de suscribirse a una publicación, el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales, pues no sé, el tratamiento de tus datos, de tu nombre, apellidos y fotografía para hacerte la tarjeta identificativa de la empresa. O que vas a comprar un piso y das unos datos para hacer el contrato de compraventa. Van a ser utilizados para ejecutar. También cuando el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, pues la obligación de facilitar información de carácter tributario a la agencia española de Hacienda o los datos que necesita la Seguridad Social, el acceso al padrón municipal, etc. Otra cuestión que lo haría lícito es cuando el tratamiento sea necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física. Pues el tratamiento en un control de epidemias o en situaciones de emergencia sanitaria. En los casos que, por ejemplo, puedas ir de paseo con otra persona, resulta que pierde el conocimiento y tú sabes que padece una determinada enfermedad y que es alérgico a determinadas medicinas. Lógicamente, esos datos que además son muy especiales, pues va realmente para proteger los intereses vitales de una persona. También será lícito cuando el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en ejercicio de poderes públicos que están conferidos al responsable del tratamiento. La mayoría de las actuaciones de las administraciones públicas están amparadas precisamente en esta letra del Reglamento General de Protección de Datos.
Y por último, se hace referencia cuando el tratamiento sea necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado. Como pongo ahí, por ejemplo, el acceso a las imágenes de videovigilancia de un aparcamiento para identificar quién ha dañado un vehículo. Bien, en cuanto al tratamiento con fines de videovigilancia, tendremos que acudir al artículo 22 de la Ley Orgánica Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, donde se nos hace alusión a muchas circunstancias y se nos dice que las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistema de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como lo de sus instalaciones. Bien. Ahora bien, solo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida que resulte imprescindible para la finalidad que se ha mencionado en la pasada. Bien, también, dejando otras cuestiones aparte, los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de las personas, bienes o instalaciones. ¿De acuerdo? Bien. Ese deber de información, el deber de información que viene previsto en el Reglamento General de Protección de Datos se entenderá cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible, identificando al menos la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercer sus derechos previstos en los artículos 15 a 22 del reglamento, que es lo que vemos en esas información cuando hay puesto un anuncio relativo a esta cuestión. Bueno, dice que al amparo del reglamento se considera excluido de su ámbito de aplicación el tratamiento por una persona física de imágenes que solamente capten el interior de su propio domicilio. Y hay una circunstancia específica relativa a las fuerzas y cuerpos de seguridad que tienen su reglamentación concreta. Y también se hace una revisión a lo dispuesto en la Ley 5/2004 de seguridad privada. Por último, el número 8 dice que el tratamiento por el empleador de datos obtenidos a través de sistemas de cámaras o videocámaras se somete a lo dispuesto en el artículo 89 de esta ley orgánica, que es el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de. Bien, este tratamiento de datos personales está sometido a los principios contenidos en el artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos. Los datos personales serán tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado, licitud, lealtad y transparencia, recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines, la limitación de la finalidad. Han de ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación a los fines para los que son tratados, lo que se llama la minimización de datos. Esos datos han de ser exactos y, si fueran necesarios, actualizados. Han de ser mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento, lo que se conoce como la limitación del plazo de conservación, y además han de ser tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de esos datos personales. Y además, la responsabilidad proactiva. El responsable del tratamiento sea responsable del cumplimiento de lo dispuesto y además ha de ser capaz de demostrar. Bien, en este caso destacaremos el principio de minimización de datos,
que, como hemos visto, dispone que los datos serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines que son tratados. Esto significa que en un tratamiento concreto solo pueden tratarse los datos personales oportunos, los que vengan al caso y que sean los estrictamente necesarios para cumplir la finalidad para la que son tratados. Ese tratamiento debe ser ajustado y proporcional a la finalidad en la que se conformidad con todo esto, con esta situación de minimización, debe restringirse el tratamiento de los datos excesivos o bien procederse a la supresión de los mismos. Bien, esta aplicación del principio de minimización de datos en materia de vigilancia comporta que no puedan captarse imágenes de la vía pública, puesto que el tratamiento de imágenes en lugares públicos, salvo con una determinada circunstancia, solo puede ser realizado por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Si bien en algunas ocasiones, para la protección de espacios privados puede ser necesario para garantizar la finalidad, la grabación de una porción de la vía pública. Pero vamos, las cámaras y videocámaras instaladas con fines de seguridad no podrán obtener imágenes de la vía pública, salvo que resulte imprescindible para dicho fin o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquellas. ¿Acaso en este caso extraordinario las cámaras solo podrán captar la porción mínima necesaria para preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de las instalaciones? Bien. En materia de videovigilancia vienen establecidas una serie de obligaciones y nos dice que las personas físicas o jurídicas, como hemos visto anteriormente, pueden establecerse un sistema de videovigilancia para preservar esa seguridad de personas o bienes, o así como las instalaciones. Solo pueden utilizarse las imágenes, no pueden utilizarse para una finalidad ulterior incompatible con la que motivó la instalación del sistema. Se deberá cumplir con ese deber de informar a los afectados previsto en los artículos 12 y 13 del Reglamento de Protección de Datos, así como en el artículo 22 de la Ley Orgánica, y, como sabemos, esa información por capas. En ese primer momento te doy los datos. Esa primera capa debe de referirse al menos a la existencia de ese tratamiento de videovigilancia, la identidad del responsable, la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento General de Protección de Datos y dónde obtener más información sobre el tratamiento de los datos personales. Ya sabemos que esta información viene en un dispositivo que tiene que estar colocado en un lugar suficientemente visible. Bien, la información de la segunda capa debe estar disponible en un lugar fácilmente accesible al afectado, ya sea, pues dice por ahí, una hoja informativa en una recepción, en un cajero, etc., colocada en un espacio público visible o en una dirección web, y ha de referirse al resto de los elementos que pide el artículo 13 del Reglamento de Protección de Datos. En relación con todas estas obligaciones, también seguimos como el tratamiento de las imágenes deberá ser lícito, lógicamente, y ajustarse al principio de proporcionalidad y al de minimización de datos. También las imágenes podrán conservarse por un plazo de un mes, pues salvo supuestos que deban conservarse por determinadas circunstancias. Además, el responsable deberá llevar un registro de actividades de tratamientos efectuados bajo su responsabilidad, en el que se incluya la información a la que hace referencia en el artículo 30.1 del Reglamento General de Protección de Datos. El responsable deberá realizar un análisis de riesgo o, en su caso, una evaluación de impacto en la protección de datos para detectar los derivados de la implantación del sistema de vigilancia, valorarlos y, en su caso, adoptar las medidas de seguridad apropiadas. Y en caso de que se produzca una brecha de seguridad que afecte a los tratamientos de cámaras con fines de seguridad, siempre que exista riesgo para los derechos y libertades de las personas,
deberá notificarse a la Agencia Española de Protección de Datos en un plazo máximo de 72 horas. Y en el último, la última referencia es que cuando el sistema esté conectado a una central de alarmas, únicamente podrá ser instalado por una empresa de seguridad privada, pues que reúne los requisitos que están previstos en la Ley 5/2014 de seguridad privada. Bien, como consecuencia de todo lo que hemos expuesto, este procedimiento sancionador ha considerado que los hechos expuestos vulneran lo establecido en el artículo 5.1c, esa minimización de datos, ¿no? Por lo que supone la comisión de una infracción tipificada en el artículo 83. Como consecuencia de eso, se le impone a la parte reclamada, por esa infracción, el artículo 5.1c, una multa de 300 euros. Bueno, como vemos en relación con la videovigilancia, hay que tener en cuenta cuestiones muy generales referidas tanto en el Reglamento General de Protección de Datos como en la propia Ley Orgánica Española, y luego esas cuestiones específicas que se recogen en la Ley Española de Protección de Datos. Pero vamos, en este caso, que no vaya más allá, hay minimizar, es uno de los principios establecidos como tal en el Reglamento General para que las actuaciones sean acordes con lo que hay establecido al respecto. Esperemos que nos pueda servir para esto, para algo, y ver una cuestión que está muy en boga por la implantación de muchísimas cámaras, en este sentido videocámaras, que pueden afectar contra los derechos de los particulares. Salud.